es como, el equivalente sería como peregrinaje. Es decir, una vez que el monje, o típicamente el monje, las monjas todavía es muy temprano para esa cuestión, pero tradicionalmente los monjes son los que han hecho esto del tudong, cuando ya tienen cierto número de años de ordenados, los mismos maestros los empujan a que salgan del monasterio y que vayan a la deriva, es decir, salen con sus poquísimas pertenencias y a caminar sin rumbo. Sin rumbo. Sí, y es un, eso es con el propósito precisamente de que la persona enfrente los cambios y las incertidumbres, ¿no? Y eso es una cosa es muy duro, es una práctica muy difícil, pero eso es solamente para aquellos que ya tienen muchos años de ordenados. Entonces, entonces el propósito es precisamente que la mente se flexibilice, ¿no? Y que pueda ver el aspecto de incertidumbre, de dukkha muy directamente, ¿no? Porque el mundo no sabe ni... está haciendo eco, hay mucho eco. No sé por qué. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho yo muy bien. Te decía entonces, toda esa incertidumbre es a propósito, con el fin de entrenarse. Exacto. Entonces, sí tiene sentido, ¿no? Entonces, una vez que hacen el peregrinaje, ya regresan otra vez a sus monasterios y permanecen ahí nuevamente, ¿no? Ahora, también depende mucho del temperamento de la persona. Hay personas que sí se animan a hacer este tudong y les hace mucho beneficio, ¿no? Pero hay otro tipo de temperamento que realmente no le va a hacer mucho beneficio. Entonces también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? El tipo de temperamento, sí, pero es interesante, ¿no? Muy interesante, sí. Muy interesante, sí. Y de hecho, por ejemplo, Ajahn Mun, fue un monje que hacía mucho de este tipo de práctica, ¿no? O sea, vagaba por todo Tailandia, ¿no? Caminando a la deriva. Entonces, no saben ni dónde van a dormir y no saben si van a comer o no. Aunque claro, en Tailandia, mientras haya gente o ciertas poblaciones, pues la comida está casi garantizada para el monje, ¿no? Simplemente tiene que caminar cerca de una aldea o algo así a partir de las 6 de la mañana, un par de horas de caminata y consigue por lo menos la comida del día, ¿no? Y así es como lo hacen. Sí. Interesante, sí. Es una tradición viva todavía cuando uno va a Tailandia, a veces va uno, por ejemplo, en la carretera, temprano en la mañana y ve a los monjes que están así en la carretera, en medio de la nada, ahí van caminando con su sombrilla, cargando su sombrilla, su bolsa y caminando con sus chanclas, y así se los encuentra uno, ¿no? Y así es como viven, ¿no? O sea, y esa es la mayor de las incertidumbres, porque también, por ejemplo, ¿qué pasa si se enferma el monje, no? Sí, qué pasa. Y te enfermas y ¿qué onda? No tienes no tienes los sistemas ordinarios, ¿no? Para enfrentar ese tipo de dificultades. En un monasterio te enfermas, pues los demás monjes de alguna forma van a ver por ti, ¿no? Van a tratar de ayudarte, ¿no? Como sea, o los laicos también, ¿no? Los laicos ayudan a los monjes, definitivamente. Pero cuando estás en tu don, no hay nadie que vea por ti. Entonces, realmente es muy, muy difícil esa práctica, ¿no? Sí, cómo no, qué interesante. Sí, así que, pero como tú lo decías al principio, me estabas tú relatando, los cambios son una oportunidad, ¿no? También para reflexionar, sí, para darse cuenta de la realidad y el aspecto de dukkha que va precisamente con el cambio, ¿no?
Sí, exacto. Sí, el cambio es dukkha, o sea, el cambio es impermanencia, transitoriedad, y eso es dukkha, dice el Buda, ¿no? Sí, Y creo que es entendible a nivel personal, ¿no? Cuando en nuestras vidas surgen cambios inesperados, ¿no? Y tiene uno que adaptarse de la mejor manera posible, ¿no? Y ahí es donde otra vez regresando a lo que discutíamos en las últimas sesiones de Yoniso Manasikara, ¿no? La reflexión apropiada ayuda mucho precisamente a enfrentar las dificultades cotidianas de la vida, ¿no? Porque cualquier desaveniencia, cualquier dificultad, cualquier obstáculo, uno lo puede absorber, por decirlo así, en forma reflexiva, ¿no? Y algo puede uno sacar de ello, ¿no? Como yo siempre digo, le digo a mi señora, le digo, toda desventaja tiene una ventaja. Definitivamente, toda desventaja, todo problema tiene una ventaja. Si le buscas la ventaja, ¿no? Sí. Y sí, en nuestro caso, como practicantes, claro, todas las tragedias que sufrimos, las grandes dificultades, todo son pie para la reflexión y la reflexión siempre va a terminar de encaminarse hacia la desilusión con respecto a lo condicionado, ¿no? La, eh, la, la, sí, en Pali se dice nívida, es esa desilusión, ese desencanto. Tal vez me gusta más el término desencanto, ¿no? Pero el desencanto es el que da lugar precisamente eh, a la, al desapego. Al desapego, cuando uno se desencanta de las cosas, uno las suelta, uno las deja, porque uno se da cuenta que no hay nada ahí que pueda satisfacernos en forma final, ¿no? Entonces, sí, toda desaveniencia, todo problema eh, tiene una ventaja para nosotros como meditadores, ¿no? Como practicantes. Así es, así es. gracias, Miguel. Sí, muy interesante. Sí, sí. Y en realidad, bueno, es que la práctica tiene que integrarse a nuestra vida de alguna forma, ¿no? Todos tenemos estilos de vida diferentes, circunstancias diferentes, pero de alguna forma tiene que haber esta integración de la enseñanza para avanzar precisamente, ¿no? Para eh, no solamente desencantarse, sino desengañarse también. Ese desencanto también es como un desengaño, esa sería otra palabra, desengaño. Sí, Y el desengaño es propiamente la palabra va directamente es un sinónimo de ausencia de ofuscación, la no ofuscación o no confusión, ¿no? Y cuando uno se desengaña, uno ve las cosas tal como son y no bajo el engaño, ¿no? Entonces, esos desengaños son muy, muy positivos, son dolorosos, ciertamente son dolorosos, pero son positivos. Y, el, y, la, y bueno, ya que estamos hablando de esto, eh, el progreso en la obtención de conocimiento introspectivo tiene su parte de dolor, ¿no? Tiene porque muchas veces el sacrificio no es placentero y como el Buda dice, hay cosas que son no placenteras, pero que conducen a la felicidad, ¿no? Y hay cosas que son placenteras y que conducen a la felicidad también, ciertamente, ¿no? Y luego para completar, hay cosas que son placenteras que conducen al dolor, al sufrimiento, ¿no? Y hay cosas no placenteras que también conducen a lo no placentero, ¿no? Son las cuatro posibilidades, ¿no? Pero
pero los que estamos en la práctica, ciertamente sabemos muy bien que la práctica no es fácil. No es fácil y los sacrificios a veces no son agradables, pero uno lo hace porque sabe que hay luz al final del túnel, ¿no? Y que uno va en esa dirección. Entonces, es importante entender eso para no perder la paciencia, para no desesperarse. Y definitivamente pues, es un camino de sacrificio, ¿no? Ahora, por lo menos en el caso de los laicos, tenemos un rango muy amplio, ¿no? De qué tanto queremos sacrificar, qué tanto queremos renunciar, ¿no? El caso de la comunidad monástica es diferente. Ahí entran al sistema y el mismo sistema los empuja muy fuertemente a renunciar, a desengañarse, a confrontar la realidad, ¿no? En forma muy directa, no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? En la vida monástica. En ese sentido, el laico tiene un rango más amplio de acción y puede escoger qué tanto quiere trabajar, ¿no? Qué tanto quiere practicar. Pero nuevamente, en general, en la medida en que uno haga más esfuerzo, hay más progreso, independientemente de que sea uno laico o monje o monja, ¿no? Y claro, si uno lo toma con calma, pues puede haber un poco de progreso, pero va a ser más lento, ¿no? Y si uno lo sabe, pues eh, entonces no hay autoengaño, ¿no? No hay autoengaño. Entonces, pero siempre tiene uno que entender, ¿no? Que mientras más, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Ralenticemos o vayamos más despacio, vamos a tener que estar más tiempo en samsara, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Entonces, todo depende. Ahora, a medida que uno practica más, a lo largo de los años, uno ve más, uno entiende más. Entonces, y se da uno cuenta de que es una cuestión seria, por decirlo así, ¿no? Que es apremiante, que la vida es corta, que hacer mérito no es fácil, es difícil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno adquiere más experiencia, entonces también adquiere uno más enfoque, ¿no? Y este es otra vez relacionado a Yoniso Manasikara, ¿no? Que es la dirección hacia el enfoque adecuado, ¿no? Y ese enfoque es la reflexión acerca de las cosas en las que uno debe reflexionar. Porque, como decía el venerable Tanísaro, gastamos mucho de nuestro tiempo ocupándonos, o sea, el espacio mental está ocupado por cosas que que no son conducentes. No, no es que sean malsanas, no son malsanas, pero simplemente no son conducentes al progreso hacia el conocimiento introspectivo, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que aplicar el esfuerzo y motivarse a sí mismo para redireccionar constantemente la mente, ¿no? Entonces, y claro, como todo en la vida, ¿no? Es una habilidad que se tiene que desarrollar, ¿no? Se va desarrollando poco a poco, no se puede desarrollar rápido. Yoniso Manasikara es trabajo para toda la vida. Pero tomando conciencia de ello, pues ya tiene uno la directriz, ¿no? Así es. Entonces, toda esta conversación salió a razón de, de nuestra situación como humanos en el sentido de que estamos sujetos a
a cambios constantemente en nuestras vidas. Quisiera uno tener estabilidad. Por ejemplo, ese deseo de estabilidad es muy humano, por supuesto. Y es la base, por ejemplo, ya desde el punto de vista meditativo, sería el aliciente para que una persona fortaleciera su samadhi, ¿no? Sabiendo que si la persona logra estados superiores de concentración, tiene una probabilidad muy alta de renacer en una estación para la conciencia que tiene gran estabilidad, ¿no? Que es muy longeva y es sumamente estable, ¿no? O sea, toda la esfera del, uh, de la materia sutil, ¿no? De la materialidad sutil, ese tipo de existencia es extremadamente estable y satisfactorio, ¿no? Entonces, eso uno puede tener esa aspiración, ¿no? De hecho, el Buda habla acerca de ello en el Majjhima Nikaya, ¿no? El renacimiento por aspiración. Sí, la condición es que desde luego tenga uno ciertas cualidades, la principal es la moral. Cuando uno tiene sila bien puesta, entonces uno pudiera aspirar a ese tipo de renacimiento. Claro, nuevamente no es un único factor, son varios factores. Uno de ellos es cierta habilidad para lograr esos estados de concentración. Entonces, digo, es un objetivo, no es el objetivo final, no es lo que recomendaba el Buda realmente, pero ciertamente es una opción y por supuesto es una opción para nosotros como practicantes. Sabemos que el objetivo final es nirvana. Eso nos queda muy claro, ¿no? Es el escape total con respecto a la existencia condicionada. A eso es a lo que le estamos apuntando, ¿no? Ahora, en el curso de nuestro trayecto espiritual, no estaría mal que las etapas finales transcurrieran, por ejemplo, en uno de esos cielos, ¿no? Entonces, pero nuevamente, últimamente no tenemos control absoluto, así como no hay control absoluto de los agregados, de la misma forma no tenemos control absoluto del renacimiento. Podemos proveer de causas favorables. Eso sí lo podemos hacer y entonces ya la cuestión va a depender de esas causas favorables que nosotros estamos proveyendo y de nuestro karma, ¿no? Entonces, y nuevamente regresamos al aspecto de la incertidumbre, ¿no? O sea, es incertidumbre en esta vida, pero también hay incertidumbre en cuanto al destino, a nuestro destino, ¿no? A menos que seamos sotapanas o algo así, ¿no? Eh, ellos ya tienen ellos ya tienen, de hecho, una seguridad. Ya no tendrían que preocuparse de a dónde van a parar después de esta vida, ¿no? Y nuevamente, pues eso mismo debe ser el aliciente para a toda costa tratar de lograr ese estado de Sotapana, ¿no? Y es más, bueno, hay que calificar eso porque eh, típicamente siempre hablamos de Sotapanas, pero el mismo Buda establece que hay, hay una, hay dos categorías de individuo noble que están por debajo del nivel del Sotapana, pero son considerados ya personas nobles, ¿no? Estos son el Sadhanusari y el Dhammanusari. Y se podría traducir como el seguidor del Dhamma y el seguidor de la fe. Es decir, estas son dos categorías que están relacionadas con tipologías muy
muy específicas de individuos, ¿no? La primera categoría, el Sadhanusari, es aquel individuo que tiene una gran inclinación hacia la fe, ¿no? La fe en la triple gema le viene fácil la recolección, la remembranza del Buda Dhammasanga, es una persona muy devota, procura atender a monjes y monjas, procura tener contacto con monasterios, procura participar en actividades de la comunidad budista, etcétera. Esa es la tipología, ¿no? El Sadhanusari. Y esa es su vía de desarrollo introspectivo, precisamente, ¿no? Esa fe es la que motiva a esa persona a purificar la moral, a purificar la mente y a purificar la noción correcta, ¿no? El otro tipo de individuo, el Dhammanusari, su móvil, su motor, es el desarrollo de la sabiduría, ¿no? En forma natural tiene más aptitud hacia el desarrollo de esa facultad, ¿no? De la facultad de sabiduría. Una persona no tan, podríamos decir en cierta forma, no con tanta fe como el otro tipo de individuo, pero sí con cierta destreza ya, podemos decirle, natural, hacia la investigación, hacia la discriminación de los fenómenos, hacia el análisis, etcétera, ¿no? Entonces, son típicamente los estudiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas dos tipologías, desde el punto de vista de Vipassana, corresponden a individuos que han desarrollado hasta cierto punto los conocimientos introspectivos, ¿no? Que han llegado hasta cierta etapa, ¿no? Antes de llegar a las etapas finales de Vipassana, ¿no? Entonces, son etapas relativamente avanzadas, pero todavía anteceden a las etapas digamos, más determinantes del desarrollo introspectivo, ¿no? Como el cambio de linaje, por ejemplo, ¿no? La ecuanimidad con respecto a las formaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todavía no llegan a ese punto, pero sí han llegado a toda una serie de conocimientos introspectivos, ya tienen completamente ganado el conocimiento de la distinción entre lo mental y lo material, por ejemplo, cosas así, una aprehensión muy fuerte, muy sólida de lo transitorio, de lo impermanente. Son hábiles en practicar con las tres características, ya sea analizando la impermanencia o dukkha o anatta. Entonces, esa es la tipología de ese tipo de individuo. Y propiamente no han todavía logrado las vías y los frutos, pero el Buda implica que esas personas prácticamente ya están en el camino, ¿no? Ahora da un símil muy interesante, muy bonito, es un símil muy bonito, ¿no? En el Majjhima Nikaya, refiriéndose a eso, dice que es como una manada de toros y vacas, ¿no? De ganado, ¿no? Que va a cruzar el río, ¿no? Y nuevamente es el río de Samsara, ¿no? Entonces dice que para cruzar, los que cruzan primero son los toros grandes, maduros, ¿no? Se refiere, y ahí el símil es que se refiere a los arahant, ¿no? Mujeres u hombres que tienen la condición de arahant son los que cruzan el río eh, eh, sin ningún problema. Y les siguen, por ejemplo, los toros de menor edad, más tiernos, después vienen las vacas, etcétera, etcétera, refiriéndose al
a los sucesivos, los sucesivos estadios de liberación, ¿no? El Anagami, el Sakadagami, el Sotapanna. Y luego se refiere precisamente a los Damanusaris y Sadanusaris, se refiere a ellos diciendo que son como los becerros pequeños o los recién nacidos. Entonces, con ayuda de los toros y con ayuda de las vacas, de las madres, empujándolos y cubriéndolos y apoyándolos, cruzan también el río, ¿no? Entonces, y ese es un símil, como el Buda siempre dice, ¿no? El símil habla mil palabras. Entonces, ese tipo de imagen nos da a entender que las amistades apropiadas y sobre todo, especialmente las amistades monásticas, ¿no? Nuestros maestros, nuestros monjes, bhikkhus, bhikkhunis, eh, son ese tipo de individuo, ¿no? Que nos empuja, que nos protege, que despierte en nosotros el aliciente a cruzar, ¿no? Entonces, el símil es totalmente adecuado, pero también es un símil, yo creo que como muchos coinciden, porque lo he platicado con otras personas y algunos monjes también lo mencionan, es muy esperanzador para nosotros, ¿no? Porque no necesariamente, claro, desde luego siempre decimos hay que llegar a ser un sotapana, ¿no? Pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Y ciertamente el estado de Sotapan si uno lee las características, lo que caracteriza a esa persona, realmente es algo muy alto, ¿no? Es difícil de llegar a eso, pero para nosotros los mortales hay mucha esperanza porque ciertamente el estado de Damanusari y Sadanusari, para una persona ordinaria, con una inteligencia normal, definitivamente son estados que se pueden lograr. Y hay otro detalle. El Buda menciona también que estos Damanusaris y Sadanusaris, al morir, ¿sí? Si son humanos, en el estado humano, si mueren, entonces durante la muerte logran el estado de Sotapanna. Entonces ya, de hecho, el Damanusari y el Sadanusari renacen en algún lugar de samsara como sotapangas. Entonces es una cosa, y desde luego a partir de ahí, como máximo, como dice el Buda una y otra vez, si uno es negligente, como máximo son 7 vidas más y ahí se acaba el samsara, ¿no? Entonces, Damanusari y Sadanusari, estrictamente hablando, diríamos que a lo más serían 8 vidas, ¿no? 8 vidas más como máximo. Entonces, ya realmente esos dos tipos de individuos, se puede decir que a pesar de que son tiernos becerros que necesitan mucha ayuda y que no podrían cruzar por sí solos, eh, ya están, por el hecho de que son parte de la manada, ya, ya logran el objetivo final eventualmente, ¿no? Entonces, es muy esperanzador, ¿no? Es algo muy optimista, muy esperanzador, eh, y que debe ser causa de confianza, ¿no? Esa es la confianza que nos está tratando de dar el Buda, ¿no? Cuando realmente en forma sincera practicamos hacia el fin, ¿no? Que perseguimos. Sí, entonces ese es un punto muy interesante. No sé si quieran discutir alguna pregunta que tengan o algún tema que quisieran discutir. Adelante, ¿no? Esta sesión es libre, es abierta. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Lucio. Hola, Miguel. Sí.
Yo tengo dos preguntas. Sí, Una es de esto que mencionas. Una es, ¿qué sutta será ese que estás, que dijiste que el Buda, no, lo que dijiste fue que hay muchos factores que que hacen propicio un renacimiento en el plano de materia sutil. sí, 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 Los importantes, más importantes son la moral, otro es samadhi, sí. y ¿cómo se llama el sutta? Que vendrá eso, que venga Sí, eso. en inglés se llama reappearance by aspiration, reaparición por aspiración. Y creo que está en Majjhima Nikaya. ¿Sabes qué? Lo voy a buscar y se lo paso por WhatsApp, ¿no? Va. En donde efectivamente el Buda recalca que sí es posible aspirar a toda clase de renacimientos y además, curiosamente, es muy específico, ¿no? Porque, de hecho, creo que esa instrucción la da el venerable Sariputta, no es el Buda directamente. El venerable Sariputta está hablando con un brahman y entonces el brahman está en su lecho de muerte y el venerable Sariputta está tratando de llevar su mente por el mejor camino, ¿no? Y entonces le empieza a decir que a través de la moral él podría aspirar a renacer, por ejemplo, como humano, como un brahmano otra vez, por ejemplo, ¿no? Porque era la casta alta, ¿no? En aquel tiempo, pero que también puede ir más allá, que puede aspirar a renacer no como humano, sino en el cielo de los cuatro grandes reyes, ¿no? Que es el primer cielo por arriba del estado humano, ¿no? Y así sucesivamente va por toda la gama de estaciones de la conciencia, ¿no? Y finalmente lo establece en el cielo de Brahma, que es precisamente el mundo de la materialidad sutil. Cuando regresa al monasterio, el Buda le pregunta, le dice, ¿cómo te fue con este Brahman? Creo que era Janusoni, el Brahman, no estoy seguro. Y le dice, bueno, lo establecí dice, el Brahman Janusoni murió, y entonces el Buda le dice, sí, pues renació en el cielo de Brahma. Y le dice a Sariputta, ¿por qué lo estableciste en el cielo de Brahma cuando podías haber hecho más? No, no es un regaño, pero le dijo, pudieras haber, si lo estableciste en el cielo de Brahma, pudieras haberlo ayudado a lograr Nirvana final, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Porque también recalca lo que yo decía al principio, no es que uno no deba aspirar a esas cosas, uno puede aspirar a eso, ¿sí? Uno podría aspirar a eso. Y claro, porque como el Buda mismo lo dice, la existencia en los cielos superiores, eh, lo benéfico, lo placentero, no hay ni siquiera forma de compararlo con el estado humano, ¿no? O sea, es tan superlativo que no hay comparación. Pero bien, a final de cuentas, el mismo Buda le dice a Sariputta, oye, deberías de haber hecho un poquito más, ¿no? Te quedaste corto de la marca, ¿no? Sí. Entonces, es un sutta muy ilustrativo, muy interesante. Lo voy a buscar y se los envío por WhatsApp en los próximos días. Y el otro, perdón, perdón. Uh-huh. ¿Tu otra pregunta, Lucia? La otra pregunta era sobre el Dhammanusati y el Sadhanusati. Sada Nusari. Nusari. Dama Nusari y Sada Nusari, sí. Sí, dices que un Dama Nusari y Sada Nusari, cuando mueren, tienen asegurado o es como muy probable o que básicamente eso es lo que se dice, que tienen asegurado el estado de sotamano. O sea, que entonces, logran. Lo que pasa es esto, ¿no? Que o sea, porque, el Dhamma Nusari y el Sada Nusari, durante su periodo de práctica, están tratando de progresar en la vía de la introspección, o sea, en Vipassana, por decirlo de una forma
entendible, ¿no? O sea, están practicando con su vipassana, pero solamente han llegado a ciertas etapas. De hecho, cuando llegan a cierta etapa de introspectiva, es cuando ellos se tornan en estos Dhammanusari y Sadhanusari. Es decir, no han terminado todas las etapas de conocimiento vipassánico, no las han terminado, es decir, las últimas etapas todavía no las tienen, pero con lo que han logrado, esa condición es un tipo de inercia que los va a impulsar a terminar esas etapas antes de pasar a la siguiente vida. Ajá. Entonces, eso es lo interesante. Y de hecho, los comentarios son los que hablan más de eso, ¿no? Ahora, yo no conozco tanto los comentarios, yo me centro mucho en los suttas, no tanto en los comentarios, por razones entendibles, ¿no? Sin embargo, los comentarios soportan bastante esta noción de que los Dhammanusari y Sadhanusari, a pesar de no estar establecidos finalmente en la vía, van a lograr eso antes de pasar a la siguiente vida. Así es muy interesante. De hecho, los comentarios les llaman a esos dos tipos de individuos, les llaman Chula Sotapanna. Chula Sotapanna, Chula en Pali quiere decir chiquito, o sea, son sotapanas chiquitos, o sotapanas bebés, por decirlo así, ¿no? O sea, están todavía muy tiernos. Y la cosa es, eso coincide mucho con el símil, porque en el símil el Buda dice que son como los terneritos recién nacidos, ¿no? O sea, apenas si son capaces de mantenerse en cuatro patas, de sostenerse parados, pero ya están cruzando el río, ¿no? Repito, con la ayuda necesaria, ¿no? Sí. Aarón, ¿tienes una pregunta? Adelante. Sí, gracias, Miguel. Oye, bueno, ligado un poco a esto que preguntaba Lucio también, bueno, igual y quería, no sé si confirmar un par de precisiones, para que me ayudaras para confirmarlas. De hecho, curiosamente, de los dos temas que hablabas del sutta de que nos explicabas, donde Sariputta, ¿no? Enseña a este Al Brahmin. Brahman. Ajá. Yo, bueno, lo que había escuchado alguna vez es que en ese escrita, de alguna forma, como bien dices, no sé si suena como o sea, que bueno, que el Buda le dice, ¿no? Como, no sé si a modo de reprimenda, ¿no? De que podría haber hecho un poquito más. Fue una Dice, leve reprimenda, sí. reprimenda, ajá. Y tengo entendido que a partir de ahí, y esa es la confirmación que quisiera saber, es que entiendo que a partir de esa experiencia, se supone que los monjes tienen que incluir dentro de su enseñanza a los laicos los cuatro fundamentos de la atención, como casi obligatorio, ¿no? Para que no llegase a pasar otra vez lo mismo, ¿no? ¿Es cierto? Exactamente, ese es un punto buenísimo, tienes toda la razón. Sí, así es. Hay otro sutta relacionado, es la misma relación histórica, ¿no? De este fenómeno que tú acabas de mencionar. Es el caso del Anathapindika Sutta en Majjhima Nikaya, que es nuevamente Sariputta el que ve a Anathapindika en su lecho de muerte, y entonces, de hecho, ahí en ese caso, Sariputta, en lugar de hablarle de sucesivas posibilidades de renacimiento en los cielos, ya no habla de esa forma, ahora se va directo y a la cabeza, como decimos aquí en México, ¿no? Se va directo al conocimiento introspectivo, ¿no? Entonces le habla de los agregados, de no apegarse a la sensación, de no apegarse al cuerpo, de no apegarse a las bases sensoriales, no apegarse al ojo, no apegarse al oído, a la nariz, etcétera. Le habla precisamente de todos los aspectos con los cuales uno desarrollaría conocimiento introspectivo, el análisis de los agregados basado en las tres características para cada agregado, etc. Todo eso lo menciona en ese sutta. Es decir, ahí sí hace su trabajo completo, por decirlo así, el venerable Sariputta, pero finalmente Anathapindika muere y renace en el cielo de Tusita. Y justo
justo en la noche posterior a su muerte, visita Anathapindika visita al Buda en el monasterio de Jetavana, ilumina todo el monasterio y simplemente se aparece para rendirle homenaje y para darle gracias al Buda, ¿no? Y ya luego al día siguiente, cuando se reúnen los monjes, pues todos están con la pregunta, ¿no? De qué fue lo que sucedió, y entonces ya el Buda explica, bueno, de hecho fue Ananda el que habla primero y dice, pues el laico Anathapindika murió ayer, no sería acaso él quien fue el que visitó al Buda durante la noche. Y entonces el Buda, de hecho, alaba a Ananda y le dice, efectivamente, Ananda, sí, dice qué buen ojo tienes. Efectivamente fue Anathapindika quien vino a rendir sus respetos, ¿no? A rendirle a él sus respetos, ¿no? Decía, y bueno, pero ahí es el caso, es un caso de la corrección, podríamos decir así, que hizo el venerable Sariputta. Y bueno, cuando está en el lecho de muerte, Anathapindika, y Sariputta lo está induciendo a desarrollar conocimiento introspectivo con su discurso, llega un momento en que Sariputta entonces rompe en llanto, y entonces el venerable Sariputta le dice, Anathapindika, te estás yendo ya, tienes mucho dolor, tienes mucho dolor, y entonces él le dice, no, venerable, es simplemente que me causa mucha emoción, pero al mismo tiempo siento una tristeza de que este tipo de plática del Dhamma no se les enseña a los laicos. Y entonces, pues, el venerable Sariputta se quedó así, no, pues sí, cierto. Regresa y le reporta al Buda eso, y tal vez es posible que a partir de ese episodio, como tú mencionas muy correctamente, Aarón, ya entonces los monjes y las monjas empezaron ya a enseñar ya los aspectos más avanzados del Dhamma, ¿no? Como precisamente lo fundamental, que son los 4 fundamentos de la atención, ¿no? Que son los que es la parte del noble octuple sendero que digamos, la punta de lanza para lograr el conocimiento introspectivo, ¿no? Entonces, sí, te digo, sí, todos estos eventos son relacionados, y ve uno cómo hay cambios en el Sangha, hay cambios en las políticas, y finalmente a través del Vinaya se van asentando, ¿no? Porque el Vinaya fue un proceso largo, ¿no? Para establecerse. Fueron décadas. Y entonces se fueron haciendo todos estos ajustes, y finalmente hasta que ya se consolidó completamente el Vinaya, y definitivamente en la actualidad, como todos sabemos, el Dhamma está abierto, ¿no? No hay ninguna restricción en la que los laicos sean discriminados con respecto a los monjes y monjas, ¿no? De ninguna forma. Las enseñanzas están completamente abiertas, son universales y aplicables a todo tipo de individuo, ¿no? Sí. Muchas gracias, Miguel. Oye, y de este tema de los Dhammanusaris, ¿verdad? Dhammanusaris Sí. y Sadhunusaris, bueno, digo, parece que estuvieran al mismo nivel de alguna forma, digamos que en ventaja, ¿no? Con otros temperamentos. Bueno, yo no sé si está ligado a los temperamentos, pero lo que quería preguntarte era, digo yo, es que bueno, fue hace años una lectura que tuve de algo similar, la verdad no recuerdo si hablabas exactamente de estos nombres, pero decían que los que tenían fe, ¿no? Que son los sadhanusaris, ¿no? En este caso, Sí. los que tenían más ligados la fe, tenían más posibilidades de la iluminación, ¿no? En vidas futuras, incluso más allá de los de la sabiduría. Porque, bueno, a mí cuando yo lo estaba leyendo, me acuerdo que me sorprendió porque decía, bueno, uno pensaría que la sabiduría, ¿no? En el budismo es prioridad, pero ese texto decía que no, que realmente es, digamos, que la fe es razonada, ¿no? Porque si, Sí, aunque sí, no se sí. tenga la sabiduría, ¿no? Exacto. Sí, lo que pasa es que la fe es una cuestión base, es una base.
es una base muy amplia, ¿no? Y la sabiduría es la culminación causal que parte de esa base. Entonces, en ese sentido, podrías decir que hay más solidez en la persona que tiene fe. Ahora, hay otros textos, pero creo que son textos de comentario que mencionan que en términos de cualidades espirituales, la persona que fortalece mucho su fe, en el sentido budista, son los que tardan más en llegar al estado de Arahant, a través de innumerables vidas, ¿no? Estamos hablando así en el muy largo plazo, ¿no? Y mientras que los que son más inclinados a la sabiduría van más rápido. Entonces, como que parece ser como si fuera una versión un poquito diferente, ¿no? Y nuevamente, no está en los suttas, eso no está en los suttas, es algo que leí por ahí. Creo que inclusive podría ser Mahayana, inclusive, esa cuestión. Entonces, no pongo mi mano en el fuego por eso, ¿no? Nada más lo menciono Puede ser. como una mención, ¿no? Sí, puede ser, porque fíjate que lo que leía y recuerdo que se me hizo bien lógico, es decía, aunque no tengan la sabiduría, si tienen la fe, van a renacer cerca de, ¿no? De monjes y bueno, del Dhamma, pues, y van a tener la posibilidad eventualmente de adquirir la sabiduría. Sí. Ahora, hay otra cuestión aquí. Realmente, Dhammanusari y Sadhanusari son tipologías que son extremos, ¿sí? Realmente, ¿y cuál es la base? La base de esas tipologías es el desarrollo de las 5 facultades: fe, esfuerzo o energía, atención plena, concentración y sabiduría. Entonces, esas 2 tipologías están situadas en el extremo de este rango de facultades que se tienen que desarrollar. Tanto el Dhammanusari tiene que desarrollar el resto de las facultades, tanto el Dhammanusari como el Sadhanusari. Tienen que desarrollar las facultades hasta cierto punto que les permita ingresar a la vía. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, simplemente son 2 tipologías que están, podríamos decir, al mismo nivel, pero que para su desarrollo tienen que enfocarse más en las facultades que están más lejanas a ellos. Entonces, eso quiere decir que el Sadhanusari tiene que enfocarse más hacia hacer más esfuerzo hacia el desarrollo de Samadhi y Paña. Mientras que el que ya tiene Paña, Samadhi no le cuesta tanto trabajo, pero sí tiene que desarrollar Sada. O sea, Sada no es una cuestión que uno pueda dejar a un lado en el desarrollo. Es imposible, Sada es completamente integral a la vía de liberación. Totalmente, es parte de las 5 facultades. Como ustedes saben, las 5 facultades son parte de los 37 Bodhipakkhiyadamas, es decir, los 37 requisitos de la iluminación. Entonces, Sada, la fe, es un requisito. La persona es muy estudiosa, es muy inteligente, tiene facilidad con la sabiduría, no puede no ponerle atención al desarrollo de fe, ¿no? Y el que tiene mucha fe, es muy devoto, es 100% con la camiseta puesta, no puede dejar de ponerle atención a los aspectos que desarrollan la sabiduría. No es posible. Entonces, son 2 tipologías y el rango intermedio son las facultades que se tienen que desarrollar. Así es. Claro, muchas gracias, Miguel. Bueno, pues ya se nos fue un poco el tiempo. Yo espero poderlos ver en 15 días. Es un poquito incierto ahorita porque mi mamá está enferma. Entonces no sé si voy a quedarme un tiempo aquí en México, si voy a regresar. Otra vez la incertidumbre que decíamos al principio de la plática. Entonces, con cierta reserva, nos vemos dentro de 15 días, yo les aviso. Por lo pronto voy a tratar de buscar esas 2 referencias, la respiración por aspiración y el símil
el símil del cruce del río, ¿no? De la manada, que son muy ilustrativos. Si las encuentro en los próximos días, yo se los envío por WhatsApp para que lo lean, ¿vale? Que estén muy bien. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias. Ándale, Que que se estén recupere bien. tu mamá. Sí, muchas gracias. Vale, saludos. Hasta luego. Abrazo para ella. Bye. Abrazo. Se despidieron.